Pues muy buenos días, tengan todas y todos nuestros queridos colegas, amigos de este espacio digital en el cual el Human and Not Human Communication Lab ha desarrollado este seminario permanente sobre temas de cultura digital, temas de comunicación, comunicación y mercadotecnia estratégica, todo aquello que atañe a los investigadores en el mundo de la comunicación, pues ahí es donde hemos tratado de explorar nuevas alternativas y para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida el día de hoy. Y recuerden, pues aquí estamos, mi queridísimo Alex López Novelo y un servidor Jorge Hidalgo desde el campus norte y el campus sur de la Universidad de Anáhuac, desde sus facultades de comunicación. ¿Cómo estás, mi queridísimo Alex? Muy bien, muchas gracias, querido Jorge. Pues este espacio se convierte una vez más en un espacio plural, ¿no? Y donde no solamente se tocan temas de comunicación desde las diversas manifestaciones, dimensiones y posibilidades, sino que hoy aterrizamos en un gran tema, ¿no? Un gran tema sumamente importante, pues para toda la gente que nos dedicamos a la investigación y que tenemos la necesidad de publicar, ¿no? Entonces, Así. me parece que nuestro invitado hoy nos va a ayudar a entender, pues, la importancia, ¿no? De conocer este camino para la publicación académica, algunas herramientas y prácticas, y nos ayudará también a combatir como Dios te da a entender, ¿no? Muchas veces para la publicación, que es uno de los grandes problemas y retos que enfrentan los investigadores en formación y los investigadores, ¿no? Que ya tienen una trayectoria, querido Jorge. Y fíjate, Alex, ahorita que lo comentas, pues este fin de semana seguramente muchos de nuestros colegas que se dedican a la investigación en comunicación, pues estuvieron padeciendo, literal padeciendo, el estar subiendo para la convocatoria de renovación del SNI, ¿no? Muchas de sus acreditaciones y todo lo que han podido hacer y no hacer también en el mundo de la ciencia y cómo demostrarlo. Y me topaba que durante las conversaciones que veía en los grupos de discusión, pues muchos decían, oigan, yo tengo publicado un artículo en tal revista y los comentarios, uy, depredadora, Ujú. uy, esa no tiene el rigor científico, uy, esa no pasó por evaluación de pares, uy, esa no se encuentra dentro del índice de las revistas que tienen alto impacto. Y de pronto, pues seguramente muchos de los que están en formación veían conversaciones como esa y dirían, entonces, ¿dónde publico? ¿Cómo se publica? ¿Cuáles son los criterios? Es decir, no basta con que yo publique en cualquier revista para que sea reconocida. Y lo que tú estás diciendo es, no. Efectivamente, en el campo de la ciencia hay reglas, hay grandes ligas, ¿no? Hay partidos llaneros, ¿no? Hay también espacios donde la divulgación de alto impacto tiene una razón de ser muy diferente a la de la publicación académica, pero muchas veces cuando estamos hablando de investigadores en formación e incluso de investigadores consolidados, pues no tienen claro estos criterios, sobre todo cuando se están adentrando por primera vez en estas reglas, ¿no? Y en sus programas no tuvieron este pase, y entonces de ahí que nosotros buscáramos a uno de nuestros expertos, sobre todo en la materia, y es donde pues recurrimos nuevamente a nuestro Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, el SICA, que tiene esta facultad de comunicación desde hace más de 20 años y donde grandes colegas investigadores pues han generado una trayectoria notable haciendo también esta parte de formación de pares y por ello recurrimos a nuestro querido doctor José Luis Vázquez Luna, que es paradójico, lo tengo literal a menos de 10 centímetros de mí y lo tengo que ver en una pantalla, ¿no? Paradójico, mi querido José Luis, pero también bondadosa la cultura digital que nos permite hacer esto posible. José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto verte, aunque sea por esta pantalla y no por la puerta de al lado. Sí, muchas gracias, Jorge. Pues un agradecimiento por esta invitación, igual con Alex. Y bueno, pues sí, estamos a diez centímetros aquí para poder compartir, pero sin embargo, con el apoyo de la tecnología, pues podemos llegar a mucha más gente, ¿no? Sin importar la distancia en la que estemos. Y bueno, pues esa es una de las ventajas que podemos obtener de la tecnología. Y bueno, pues Ok. ahora con este tema que preparé, que espero que les sea de mucha utilidad, realmente, como tú lo comentas, inclusive para algunos investigadores ya consolidados, la cuestión de la publicación, de saber el índice y demás, pues es todo un tema, ¿no? En realidad es
un mundo paralelo a todo lo que es la investigación. Les comento así una anécdota. Hace algunos años, cuando estaba yo en la biblioteca, el director de un centro de investigación a ese nivel, fíjense, estaba haciendo los trámites para entrar al CONACYT y quería saber el factor de impacto de las revistas donde había publicado. Me pasó el listado, revisé y le dije, ¿qué crees? Que ninguna de las revistas tiene un factor de impacto. Se molestó conmigo como si yo le pusiera calificación, pero bueno, pues es así como se catalogan, se clasifican las revistas, y si no tenemos bien identificado dónde estamos publicando, qué estamos haciendo, pues nos podemos encontrar con esa triste situación cuando queramos hacer un trámite, pues ya para entrar al SNI o para dentro de nuestra institución, pues no lo consideren, ¿no? Para un reconocimiento, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar con esto. Pues muchísimas gracias, José Luis. Nada más antes de que iniciemos este conversatorio, me gustaría que Alex nos compartiera para todas las personas que nos están siguiendo tanto en redes sociodigitales como a través de Zoom, el poder de alguna manera conocer un poco más de tu trayectoria, José Luis, también para que la gente sepa, pues, todo el expertise que tú traes en esta materia, ¿no? Como gran experto, no solamente en el área de la comunicación aplicada, sino también en el área de la bibliotecología, donde tú también te has desarrollado y has desempeñado un trabajo excepcional, como bien lo decías, en las áreas de biblioteca, ¿no? Y en las redes de bibliotecas de México, pues también has colaborado. Pero Alex, si nos puedes compartir un poco más de la trayectoria del doctor José Luis Vázquez Luna. Claro que sí, siempre es un gusto presentar a colegas como José Luis. Bueno, pues José Luis Vázquez Luna es doctor en comunicación aplicada por la Universidad Anáhuac, México, maestro en administración por el Instituto Politécnico Nacional y licenciado en biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Actualmente es coordinador académico de las materias de metodología de investigación en las licenciaturas de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Es profesor de tiempo completo en licenciatura y posgrado e investigador asociado del Centro de Investigación y Comunicación Aplicada SICA de la misma universidad. También forma parte del Seminario de Información y Sociedad del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la UNAM. Fue coordinador de desarrollo de colecciones y fundador de la Biblioteca Digital de la Universidad Anáhuac. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el manejo de bases de datos como Scopus y Web of Science y es experto en investigación bibliométrica. Ha impartido cursos para la formación de investigadores en diferentes facultades y ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales y es autor de varios artículos de revista y capítulos de libros. Pues bien, como verán, tenemos un gran invitado y pues José Luis, es un gusto tenerte en este espacio. Micrófonos y cámaras son todos tuyos, José Luis. Muchísimas gracias a los dos. Eh, pues vamos a empezar. Si es, Nuevamente se pudo, ya está. Si es que estaba en modo listo. presentación. Adelante. Ok, pues vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es más importante y complicado? ¿Escribir o publicar? ¿No? Pareciera así como que, bueno. Les platicaba yo un poco la experiencia que tuve con este director del centro de investigación. Y bueno, cuántas veces hemos encontrado y cuántas veces hemos sabido o a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que tenemos por ahí una idea sobre un proyecto, sobre un negocio o alguna actividad a realizar y resulta que alguien la llevó a cabo, ¿no? Y decimos, híjole, yo tenía esa idea, ¿no? Así como que me la ganaron. Bueno, pues es que si no lo publicamos, no existe, ¿no? En nuestra cabeza nada más, o si hacemos nuestra escritura y la dejamos en nuestro escritorio, en nuestra máquina, pues no existe. Tenemos necesariamente que publicar y tan importante es la escritura como la publicación. Y bueno, pues vamos a ver que también tiene su grado de complejidad la publicación. Sabemos que, bueno, el escribir tiene un grado de complejidad que tenemos que tener muy bien nuestra introducción, nuestro marco teórico, etcétera, etcétera, pero también
Si no tenemos los elementos para publicar, pues no, vamos a fallar, ¿sí? Y vamos a empezar a ver ahorita. ¿Por qué debemos de publicar? ¿Por qué un investigador debe de publicar? Bueno, cuando todos hacemos una licenciatura, tomamos algún curso, etcétera, bueno, buscamos de alguna manera un progreso académico porque vamos a aprender algo, porque vamos a conocer, pero también queremos buscar un mejoramiento profesional, ¿no? En nuestra empresa, en nuestros niveles jerárquicos en nuestra institución, pues la publicación nos va a ayudar, sobre todo cuando ya estamos en el nivel de investigación. Esos son puntos que se consideran muy importantes para la asignación de un nuevo puesto. También para la validación y el reconocimiento ante nuestros pares, es muy importante esta cuestión. Si nosotros en el área de comunicación hablamos, por ejemplo, de la doctora Rebeca Arévalo, del doctor del Prado o del mismo Jorge Hidalgo, pues son unos referentes en la comunicación. Cualquiera de las organizaciones de comunicación los identifican, saben de dónde son, saben qué líneas de investigación están trabajando, en qué son expertos, etcétera. Entonces, eso es gracias a su participación y a la publicación de sus trabajos, ¿no? Por el impacto y la colaboración que nuestros trabajos puedan tener para fomentar nuevas investigaciones y ligar y relacionar a personas de diferentes instituciones para fortalecer nuestro campo. En la transparencia y la reproductividad, que nuestros resultados se puedan conocer y se puedan repetir. Sabemos que en el método científico, sobre todo en la parte cuantitativa, pues esa es una de sus características principales, que podamos repetir los métodos, los experimentos que estamos nosotros haciendo, porque esto va a consolidar el conocimiento. Otro punto es la difusión del conocimiento. Que la gente sepa y que los demás colegas sepan sobre qué se está trabajando, qué estamos nosotros contribuyendo en nuestro campo de investigación. Y por supuesto, si nosotros estamos a un nivel de investigación, a un nivel de doctorado, pues una parte que no debemos de olvidar es la contribución a la sociedad. Siempre, y es una de las características de la Universidad de Anáhuac, siempre enfocada hacia la persona. Entonces, ¿en qué podemos ayudar a la sociedad con nuestro conocimiento? ¿Cómo podemos ayudar a resolver alguno de los problemas que se presentan en nuestra sociedad? Entonces, todas estas son razones por las que un investigador debe de publicar sus resultados. ¿Y en qué podemos nosotros publicar? Bueno, pues documentos científicos, como ustedes saben, hay infinidad. Hay libros, hay tesis, participaciones en congresos, normas técnicas, patentes y sobre todo los artículos científicos que a últimas fechas o en los últimos años, pues se le ha dado una importancia mayor a estos documentos. Vamos a dar un panorama muy general y muy rápido sobre la situación de las editoriales y de la publicación a nivel mundial. Las 10 principales editoriales a nivel mundial son estas que tenemos aquí. La primera es Elsevier y publica anualmente 500,000 artículos en 2,500 revistas. Y así tenemos todas las demás hasta llegar a Routledge, donde publica 40,000 artículos en 700 revistas. Si hacemos cuentas, pues tenemos más de 1,000,000 de artículos que se publican anualmente en estas 10 revistas. Entonces, si lo multiplicamos por el número de revistas en el mundo, bueno, pues es una cantidad increíble. También en una de las bases de datos, como es Scopus, que es una de las principales, y ahorita vamos a explicar un poco esta, tenemos que hay más de 24,6 millones de artículos en su repositorio, ¿no? Con más de 7,000 editores, 2,4 billones de referencias citadas,
Y bueno, pues es una cantidad increíble y vemos cómo el conocimiento pues se utiliza y se investiga y se va creando un nuevo conocimiento. En una base de datos más cercana, como es el directorio de revistas de acceso abierto, tenemos más de 10.800.000 artículos en esta base de datos, ¿no? Tenemos con 89 idiomas y más de 21.000 revistas alojadas en esta base de datos. Ahora, les decía, con Scopus, Web of Science, Redalid, Cielo, etcétera. Hay una cantidad de bases de datos que es muy vasta, pero ¿por qué prácticamente siempre que nos piden un documento, un artículo, nos dice que preferentemente publicada en Scopus y Web of Science? ¿Qué tienen estas dos bases de datos que pues a todo mundo se le hacen atractivas y todo mundo nos pide que publiquemos ahí? Bueno, estas dos bases de datos tienen un reconocimiento internacional a nivel mundial donde nos decía Jorge que hay primera división, segunda, llanero, etcétera. Bueno, pues estas revistas son de la Premium League, ¿no? Son las bases de datos más reconocidas a nivel mundial. Todos los investigadores debemos de tener como misión, como meta, que nuestros artículos estén publicados en las revistas que se indexan ahí. ¿Qué sucede para que las revistas estén indexadas en ellos? Pues necesitan cubrir una serie de elementos, de requisitos para poder llegar a ese nivel. Por otra parte, tenemos, les decía yo, Redalic y Cielo y algunas otras que también tienen muchísimas revistas, pero estas revistas son de corte más local, más regional y todavía no llegan a cubrir los requisitos que piden las dos primeras. Están batallando, están trabajando para que puedan ser indexadas en estas dos bases de datos. Por ejemplo, Web of Science ya incluye las revistas que están indexadas en Cielo, pero las tiene como revistas emergentes, es decir, aquellas que pueden ser y pueden aspirar a ser indexadas en estas bases de datos. Entonces, de ahí esta separación y esta división y por qué el insistir en que publiquemos en las revistas de Scopus y de Web of Science. Más recientemente está habiendo un movimiento donde las citas se están considerando ya no solo de estas bases de datos. Tenemos índices H, que es el número de citas que reciben los artículos publicados en Google Scholar, o también hay índices alternativos o métricas alternativas como Plum, donde ya están midiendo inclusive cuántas veces están citados en un blog, en un wiki, etcétera, en una red social, porque bueno, sabemos que también se está abriendo toda la parte de interacción con los colegas, con el público, etcétera. Entonces ya se empieza a dar este movimiento, empieza a haber una medición de cuántas veces está citado un artículo en todos estos documentos, en todas estas redes. Entonces, bueno, pues esto está generando un cambio en toda la estructura de las referencias y de la publicación. Bien, cuando nosotros ya tenemos nuestro documento, ya le revisamos toda la parte teórica y todo lo que nosotros sabemos, que, bueno, debe tener un resumen, una introducción, la metodología, resultados, etcétera. Ya tenemos listo nuestro documento. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde lo mandamos? ¿No? Muchas veces es, ¿y a qué revista lo mando? Bueno, pues esa es una de las partes que debemos de conocer. Del lado derecho en la imagen tenemos el proceso de publicación de un documento. Cuando nosotros tenemos completo nuestro documento, lo preparamos para enviar, lo enviamos, recibimos una retroalimentación por parte del editor basado en pares, deciden si nos lo regresan, lo aceptan o lo rechazan
y lo publican. Bueno, ¿qué tenemos que hacer a detalle? Primero, revisar las instrucciones para los autores y las políticas editoriales. Aquí es también pertinente comentar que hay autores o investigadores que dicen que primero hay que enfocarse a qué revista queremos publicar. Por otra parte, hay quienes dicen, no, yo escribo mi documento y después lo adecuo a las políticas de alguna revista. Entonces, bueno, están estas dos visiones, cada quien tendrá su forma de trabajar, sabrá qué ventajas tiene una y qué ventajas tiene la otra, pero bueno, pues nosotros vamos a comentar qué es lo que tenemos que hacer en términos generales. Entonces, todas las revistas tienen instrucciones para los autores. Nos dicen el formato, nos dicen las páginas, cómo debemos de mandar y las ilustraciones, etcétera, etcétera. También nos dicen si necesitan que anonimicemos nuestro documento, es decir, que no se sepa quién es el autor. A veces basta con que mandemos dos ejemplares, uno con nuestro nombre y otro sin el nombre, pero hay quien llega a pedirnos que inclusive en el archivo que mandemos que no aparezca nuestro nombre o el nombre del investigador, porque pues ahí quien lo vaya a revisar, por ejemplo, puede entrar al nombre del archivo, las propiedades y saber quién lo está mandando. Entonces, anonimizarlo completamente. Pero esto está en las instrucciones para los autores. Revisar qué formato tiene, si se está trabajando, por ejemplo, con APA 7, bueno, sabemos que los márgenes, el interlineado, el alineado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué formato y qué citación están pidiendo? Familiarizarse con el sistema de envío, también esto es muy importante porque prácticamente todas las revistas, para poder mandar nuestro documento, necesitamos registrarnos y necesitamos llenar algunos requisitos para cuando nuestro documento es enviado. Entonces, también conocer perfectamente la funcionalidad del sistema. Luego, asegurarse de que se están identificando con un ORCID. Un ORCID es como una CURP que tenemos como investigadores. El ORCID nos permite que en cualquier base de datos nos podamos identificar con ese número, que ahora es una URL. Si nosotros publicamos en Scopus o publicamos en Journal Citation Reports de Web of Science, tienen un ID propio. Entonces, si nosotros publicamos un artículo en Scopus, publicamos otro artículo en Web of Science y publicamos otro artículo en Redalyc o en Open Access, vamos a tener diferentes identificaciones, diferentes números de identificación que a la hora de querer compilar nuestros trabajos o a la hora de querer publicarlos, de querer mostrarlos, por ejemplo, en Google Scholar o en alguna otra de las bases que vamos a ver, pues se van a dispersar. Sin embargo, con el ORCID nosotros va a ser un número único que no importa dónde publiquemos, siempre se va a estar recuperando nuestra información. Si nosotros, y esto para quienes ya hayan publicado en algunas de las bases de datos, si tienen estas dos identificaciones, debemos de pedir y de buscar para que se unifiquen, para que no estén separados nuestros trabajos. Después tenemos que preparar una carta de presentación. Aquí tiene un asterisco porque vamos a hablar más a fondo sobre ella. Y una vez que hayas escrito y refinado tu trabajo, es la hora de enviar. Pero bueno, dice enviar a la revista elegida. ¿Y qué tenemos que considerar y cómo seleccionamos la revista más adecuada? Bueno, primero vamos a identificar cuáles son las revistas que existen en el campo y que pueden ser a las que nosotros enviemos. Otro, debemos de considerar los factores de impacto que manejan por una parte Scopus y por otra Journal Citation Report.
Y la tercera es analizar las bases de datos. De esta manera podemos nosotros identificar la revista. Pero bueno, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo y cuál puede ser la más adecuada, ¿no? Primero, nos recomiendan seleccionar mínimo 3 revistas en las que nos interesaría publicar, tomando en cuenta pues la temática y el alcance de la revista, pensando, ¿no? Y previendo que si el documento es rechazado en alguna de ellas, pues podamos enviarlo a alguna otra. En este sentido, también algo que yo les recomiendo es que automaticen los procesos en la elaboración de sus documentos. ¿A qué me refiero con la automatización? En la generación del índice, por ejemplo, la generación de las referencias, de las citas, que utilicen gestores de referencia, como EndNote, Zotero, Mendeley, etcétera. ¿Por qué? Porque si en una revista nos piden APA y en otra nos piden Chicago, hacerlo de manera manual es muy tardado y muy laborioso. Sin embargo, si lo hacemos con uno de los gestores, pues simplemente cambiamos el formato que queremos y automáticamente nos lo hace. Entonces, es muy útil este tipo de herramientas. También tenemos que ver cuánto tiempo tarda la revista en publicar los artículos. Si nosotros entramos a la información y algunas bases de datos nos dicen cuánto tiempo tarda una revista en publicar un artículo. Algunas van de 5 semanas, 11 semanas, 16 semanas, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos cierta urgencia en la publicación de nuestros documentos porque tenemos que cubrir una cuota o porque se viene la evaluación y tenemos que demostrar que hemos publicado, bueno, este es un elemento importante que debemos de considerar. Otro es la periodicidad de la revista y cuántos artículos incluye cada fascículo, ¿sí? Debemos de buscar y nos recomiendan que sean periodicidades cortas como mensuales, trimestrales, porque si lo hacemos ya en una semestral o anual, pues obviamente el tiempo va a tardar muchísimo más y la contabilidad para nuestros trabajos pues va a ser más lenta. También el tiempo de respuesta de los editores y cuántos revisores y cuántas revisiones se hacen del artículo, porque obviamente pues esto alargaría la publicación de nuestro documento. Hay algo que también ya algunas bases de datos están publicando, es la tasa de rechazo de cada revista. Es decir, de los artículos que se reciben, ¿cuántos son rechazados? Es lógico, por ejemplo, pensar que las revistas que están en Scopus o en Journal Citation Report en los primeros cuartiles, pues tienen una tasa de rechazo mucho mayor porque todo el mundo quisiéramos publicar ahí. Y un gran número de personas están mandando sus documentos y bueno, pues precisamente por eso el rechazo es más grande. Y también ahí tenemos que considerar en qué cuartil se encuentra la revista a la que queramos publicar. Debemos de aspirar a las más altas, pero también debemos de tener conciencia de que entre más alto es el cuartil, es más fuerte la competencia, porque los investigadores más connotados de cada campo están publicando ahí. Vamos a pensar en medicina, en física, etcétera. Los premios Nobel están publicando ahí. Entonces, por eso también es algo que nosotros tenemos que considerar. Y pues siempre aspirar a publicar fuera del país y en revistas internacionales, ¿no? Vamos a ver que revistas nacionales pues son pocas, entonces por eso casi siempre tenemos que buscar en otras revistas que sean internacionales. Aquí tenemos algún ejemplo en el acceso abierto. Hay 59 revistas indexadas
de comunicación. Entré a Comunicación y Medios porque es una de las pocas revistas mexicanas. Y bueno, aquí nos dice que tiene una expectativa de 16 semanas para publicar el artículo, ¿sí? Entonces, les decía yo, son elementos que nos presentan las bases de datos y que debemos nosotros analizar. A veces estos son cuestiones que pues no consideramos, ¿no? Aquí en Redalic también tenemos 37 revistas de comunicación y nos da los números de la revista. Entonces tenemos que entrar también a revisar lo que les decía yo, la temática, la frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Son elementos que debemos de considerar. La otra parte, esta que acabamos de ver ahorita, es como que el camino más largo, porque tenemos que entrar a revisar todo el listado de revistas y ver cuáles son las condiciones de cada una de ellas. Otra forma que podemos nosotros seleccionar una revista va a ser buscando los calls for papers. Es decir, son invitaciones que las revistas hacen para publicar sobre determinado tema en diferentes áreas, ¿no? Cada una de las editoriales, por ejemplo, Emerald, Springer, Elsevier, y todas ellas tienen calls for papers. Entonces nosotros, si tenemos ya en mente una editorial, una revista, entramos y vamos a buscar estos elementos. Con esto, pues obviamente la publicación de un artículo, entre comillas, se garantiza que sea más rápida porque ya va a ser sobre un tema en particular y la revista ya está programada, ¿no? Y nos dicen para qué fecha o en qué fecha se cierran las convocatorias y cuándo se publica el documento. Entonces, es otro de los elementos que nosotros podemos considerar y que funciona muy bien. Sobre todo, bueno, nosotros ya tenemos nuestras líneas de investigación o los temas de nuestro interés y podemos pensar en hacerlo de esta manera. Otra de las formas, bueno, aquí tenemos lo que les decía yo de los datos que debemos de considerar de los cuartiles en los que se encuentran las revistas. Estas son revistas de comunicación de Journal Citation Report, donde hay 58 revistas de comunicación y nos dice cuáles son, en qué cuartil se encuentran, cuál es su factor de impacto y demás. Entonces, lo que les decía yo, ver en qué cuartil se encuentra la revista en la que queramos nosotros publicar. Obviamente, les decía, el Q1 para revista de comunicación va a ser más difícil publicar ahí. También aquí, en el Journal Citation Report, tenemos datos que nos pueden ayudar para conocer el comportamiento de la revista y ver nuestra aspiración a dónde queremos publicar. La otra forma, ya vimos dos formas. Una, revisar manualmente todos los listados de revistas que tienen las bases de datos. La otra es los calls for papers y la tercera son los buscadores de revistas que cada una de las editoriales nos ofrecen. Aquí, ingresando algunos datos, como es el título del artículo, las palabras clave y el resumen, normalmente con esos datos, nosotros le damos buscar revista y con base en los datos que nosotros ingresamos, nos va a sugerir las revistas donde podemos nosotros publicar. Inclusive nos mencionan el porcentaje de similitud con los artículos que se publican en esas revistas. Y bueno, nosotros podemos ya también decidir si seleccionamos alguna de estas revistas que nos interese para publicar. Entonces, son formas que nosotros podemos encontrar revistas y que no andemos pues en el océano de revistas que existen, ¿no? Nosotros vimos que hay más de 1 millón de artículos publicados al año
y bueno, pues dónde lo publicamos. Esto nos puede ayudar muy, muy bien. Bien, algo que tenemos nosotros que tener cuidado cuando queremos publicar es no caer en las garras de las revistas depredadoras. Estas son editoriales que engañan a los autores, que muchas veces, no sé si seguramente a muchos de ustedes les llegan de repente correos que le dicen: queremos publicar tu documento, mándalo a tal dirección y en un mes está publicado. Nuestra revista tiene un factor de impacto muy alto y te vamos a publicar inmediatamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas revistas. ¿Cuáles son las características? Lo que les mencionaba: solicitan manuscritos a cambio de dinero, les dicen: en un mes te publicamos, pero te vamos a cobrar tal cantidad. No hay revisión de pares, no tiene un objetivo económico, no, perdón, tienen la cuestión económica, no de difundir el conocimiento. ¿Cómo verificarlas o identificarlas? Hay que tener cuidado, uno, en los correos que nos llegan, ¿no? Porque así como que de la nada nos llegan invitaciones, y bueno, pues hay que cuestionarlas, ¿no? ¿De dónde surgieron? La otra también es verificar si están incluidas en las bases de datos académicas confiables, y también, si nos mandan una liga, ver si esa liga nos lleva a una página válida, que sea real, porque también hay muchas que no están siendo reales, y bueno, pues simplemente están clonando, están robando los artículos. Y si uno de nuestros trabajos es publicado en una revista depredadora, pues va en contra de nuestra propia reputación, de nuestro propio prestigio, porque al rato que nosotros queramos publicar, pues vamos a tener problemas porque van a cuestionar nuestros documentos. Entonces debemos de tener cuidado de no caer en estas revistas, ¿no? Entonces, verificar si tiene un proceso de editorial sólido, y cuáles son los tiempos. Si nos dicen lo que les decía, que son muy cortos los tiempos de publicación, hay que dudar. Ahora, en estos dos sitios que están aquí abajo, nosotros podemos revisar, porque hay ya una lista enorme de revistas depredadoras. Hay personas que se han dedicado a identificar este tipo de revistas y están actualizando los listados para no caer en ellas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y también, no porque tengamos prisa o queramos publicar, pues vayamos a caer en las garras de estas revistas. Esto por la parte de los editores, pero también existe por parte de los investigadores. Aquí vemos un anuncio donde venden una coautoría. Si nosotros pagamos esta cantidad y nosotros nos acercamos a estas personas, vamos a tener una coautoría en un artículo publicado y demás. Entonces, hay que tener cuidado, y bueno, la cuestión ética también hay que manejarla muy bien, porque ya en Facebook, a ese nivel y con ese descaro, bueno, pues aparecen para publicarlo. Lo mismo en algún experimento que hicieron unos investigadores, hicieron un perfil falso de un investigador y compraron citas. Entonces, aparecía que en el perfil que crearon tenía muchísimas citas hechas, pero el perfil era falso. Ellos lo crearon. Entonces, bueno, también no hay que caer en esa tentación de, por aumentar nuestro índice H o nuestro nivel de citación, pues comprar, ¿no? O trabajar con cuestiones no éticas para la cuestión de la publicación. Con el uso de la inteligencia artificial,
tenemos una enorme cantidad de documentos que han tenido que ser retirados porque se ha identificado que fue utilizada la inteligencia artificial para generarlos. Y vean ustedes el nivel con que fue creciendo la publicación de estos artículos y los que tuvieron que ser retirados. Entonces, también tener mucho cuidado cuando nosotros estemos utilizando la inteligencia artificial. No es que no se utilice, no es verla como algo negativo, pero sí de qué manera lo estamos utilizando, hacerlo de una manera ética para no caer en esta situación. Y además, bueno, pues imaginen ustedes que identifican un documento que nosotros hicimos con inteligencia artificial. Bueno, pues lo mismo, lo que hablábamos hace un rato de el reconocimiento, pues también nos van a identificar con esta mala etiqueta, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en esta parte. Entonces, eso es por la primera parte, que es la selección de la revista donde nosotros queremos publicar. También otro elemento que debemos de considerar es el acceso abierto. Hay tres modalidades, que es el oro, el verde, el híbrido y el diamante. En esto, bueno, también es todo un tema, pero en el primero, todo el acceso abierto para el público, el usuario final, no tiene un costo, pero no es gratis. Para el investigador, sí tiene que pagar un costo en la mayoría de las veces para publicar su artículo. En algunas ocasiones, la institución tiene suscripciones, entre comillas, con algunas editoriales, para que cualquiera de sus investigadores que cumpla con los requisitos de una publicación pueda ser publicada sin que él tenga que pagar. Ya la institución lo pagó. En otras, el investigador es el que paga, y también depende de si es dorado, si es verde, si es diamante. Implica la rapidez con que es publicado el documento. Hay algunas, por ejemplo en la verde, donde tiene un periodo de embargo. ¿A qué se refiere con un periodo de embargo? Que tardan 6 meses o un año para que lo abran a todo el público. Entonces, no podemos ver los artículos publicados en este mes. Tenemos que esperar ese tiempo. Entonces, ver también la parte del acceso, del pago para la publicación de acceso abierto. El hecho de que sean de acceso abierto también no implica que no tengan calidad. Se siguen los mismos procesos, y precisamente por eso las editoriales piden un costo, porque tienen que pagar precisamente todos los insumos para la publicación. Bien, el siguiente paso, ya que nosotros seleccionamos la revista, ya vimos todo lo que comentamos, bueno, viene el proceso del envío. Ya vimos las instrucciones, las leímos cuidadosamente, ya nos registramos y viene la carta. ¿Sí? La carta de presentación es la primera impresión que vamos a dar a los editores. Los editores muchas veces no son personas que se dediquen de tiempo completo a la edición. Entonces, les genera mucho trabajo el revisar cada uno de los proyectos para saber cuál puede o no ser de interés a la revista. Estas cartas de presentación les ayudan mucho. Les ayudan para saber si es o no importante para la revista, ¿sí? Si el artículo es adecuado. Entonces, nosotros tenemos que mandar esa revista, y debe de tener básicamente estos elementos: el título del manuscrito, el tipo de artículo, por qué el escrito es importante,
qué se ha descubierto, por qué es adecuado para la revista y alguna información adicional. Aquí tenemos el ejemplo de una revista, perdón, de una carta a una revista, a un editor. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, con esto, el editor rápidamente nos puede decir, no es de interés para la revista. Algunos editores inclusive, pues muy atentos, nos dicen, yo te recomiendo que la mandes a tal revista, etcétera. Entonces no tenemos que esperar el proceso de revisión de pares y todo este trámite para saber si es o no de interés para la revista. Si nuestra carta de presentación es de interés para la revista, entonces sí, el editor procede con el siguiente paso. Y aquí es donde empieza lo bueno. Vienen la revisión por pares. ¿Y cuáles son las principales causas de rechazo de un manuscrito? Yo creo que de alguna manera pues son lógicas, ¿no? Si no es una contribución novedosa, si la metodología no es la adecuada, si el diseño no es el correcto, si los resultados no están en el contexto que deben de estar, si hay una debilidad en el análisis estadístico, si no está bien estructurado, si hay faltas de ortografía, etcétera, etcétera, seguramente no lo van a rechazar. Por eso es recomendable que, bueno, siempre que nosotros hagamos nuestro escrito, tengamos mucho cuidado en todo lo que hacemos. Aquí tenemos otras de las causas, lo que les comentaba, si no está bien escrito, si hay una falta ética, si hay conflicto de intereses, etcétera. Bueno, pues por todo eso no lo van a poder rechazar. Entonces hay que cuidar mucho esa situación. Esperemos que nunca nos llegue nuestro trabajo así, ¿no? Pero si nos llegara el trabajo así, bueno, hay tres formas de comentarios. Uno es aceptado, ¿no? Que es muy difícil que un trabajo sea aceptado así, completamente. Normalmente es aceptado con correcciones menores, aceptado con correcciones mayores o rechazado. Entonces les digo, ojalá que no nos llegue algún día nuestro trabajo de esta forma, ¿no? ¿Cuáles o qué tipos de revisiones por pares existe? Y el primero es el simple ciego, donde el revisor sabe quién es el autor, pero el autor no sabe quién lo está revisando. El doble ciego, que es en el que normalmente se trabaja, donde ni el revisor ni el autor saben quiénes son. En la abierta, donde tanto el revisor como el autor saben quiénes son. Y el triple ciego, donde ni el editor, ni el revisor, ni el autor se conocen o saben quién está trabajando. Entonces, estas son las diferentes formas de la revisión por pares. Les digo, la más común es la de doble ciego. Los expertos nos dan consejos de cómo mejorar el estudio y mejorar el manuscrito, ¿no? Es importante que nosotros pues no nos sintamos incómodos, nos sintamos mal porque nos hacen alguna recomendación. Esta revisión pues garantiza que solo los estudios relevantes sean publicados y también nos ayuda a hacer avanzar el campo. Entonces, de ahí la importancia de esta revisión, de esta revisión por pares. Y aún así, con esta revisión y con todo este proceso, bueno, pues la cantidad de artículos que se han filtrado, que se han pasado, pues ha sido increíble, ¿no? Tenemos el caso por ahí que una de las Kardashian, un investigador mandó una investigación ficticia con el nombre de Kardashian y fue publicada, ¿no? A ese nivel llega, bueno, pues todo este proceso que debe de ser muy minucioso para evitar todo este tipo de situaciones.
¿Qué hay que hacer cuando se reciben los comentarios a nuestro artículo? Primero, lo que les decía, no tomar los comentarios como algo personal, ¿no? Ni nos conocen probablemente, si es doble ciego, no saben que somos nosotros, entonces, pues no tomarlo personal. Otro es dejar a un lado el escrito, que pase una semana para que, pues, el coraje, la sorpresa y demás, nos tranquilicemos y pues tomarnos un cafecito, ¿no? Para eh, revisar nuevamente qué pasó. Y de los comentarios que nos hacen, pues podemos nosotros, si estamos de acuerdo, podemos corregirlos o debemos corregirlos y hacer las mejoras que nos están sugiriendo. También puede ser que alguno de los correctores haga algún comentario que nosotros consideramos que no tiene justificación o que no tiene validez y nosotros podemos enviar una comunicación diciendo no estoy de acuerdo por este comentario por esta razón, ¿no? ¿Cuál es la justificación por la cual nosotros no estamos de acuerdo con el comentario? Entonces, también podemos nosotros rebatir esa revisión, pero pues obviamente debemos de tener los argumentos para poder decirlo, ¿no? Eh, lo que les decía, discutir claramente las revisiones y también es importante que cuando nosotros enviemos ya la revisión, cuando hagamos los comentarios y las correcciones pertinentes, que indiquemos el número y la página, la línea donde nosotros hicimos el cambio. Imaginen ustedes que los revisores tengan que nuevamente revisar completo el trabajo, pues es muy tardado y muy complejo. Entonces, se recomienda que nosotros indiquemos dónde se hizo el cambio. Bien, una vez que nos aceptaron la publicación, que nos aceptaron nuestro artículo, pues debemos de hacer la promoción, debemos de compartir nuestro documento y por supuesto participar en congresos y conferencias. Existen diferentes redes sociales donde nosotros podemos publicar, podemos nosotros promover nuestro documento, como ResearchGate, Academia Edu, Divulgared, etcétera. Aquí tenemos otras redes sociales donde nosotros podemos publicar nuestros documentos para tener una mayor visibilidad. Con esto pues estaríamos concluyendo y les agradezco mucho su participación y su asistencia. Muchísimas gracias, mi querido José Luis. Sin duda, de verdad, nos diste el paso a paso, ¿no? Más notorio no se puede saber que estás en el área de metodología para decirnos de el ABC de cómo deberíamos de hacer este proceso desde la pregunta que tú hacías al inicio, escribir o publicar, y al final nos vas diciendo hasta cómo difundir y divulgar el trabajo de investigación. José Luis, a mí me parece muy interesante lo que nos has compartido. Espero que igual para las personas que nos han acompañado a lo largo de las redes sociales, como dentro de este Zoom, quizá a mí me gustaría retomar un poco más el tema, dos temas específicos, José Luis, de tu presentación. Uno, el tema de vamos a decir, del diseño estratégico de el cómo buscar y cómo aprender como investigadores a hacer todo este sondeo específico para encontrar la mejor revista donde debemos de hacer nuestra publicación. Tú bien lo decías, ya no es como un tema aleatorio, simplemente porque me llegó el call for papers o simplemente porque un amigo me dijo, te recomiendo", sino que incluso hasta dentro de nuestro trabajo de investigación debe haber ese diseño estratégico de dónde me conviene hacer publicaciones, ¿no? Ya sea porque ahí es donde se construye el campo de estudio donde yo estoy trabajando mi línea de investigación, o porque estas son las revistas donde realmente va a tener un impacto. Entonces a mí me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en esa parte de pensamiento estratégico que no lo teníamos antes los investigadores, como que no estaba en nuestro radar el que teníamos que
jugar con reglas y que además esas reglas también tienen un diseño estratégico. Y dos, el tema de las consideraciones éticas y de integridad académica, ¿no? Tú ya nos hiciste el planteamiento de incluso del uso de herramientas de inteligencia artificial para la investigación. Entonces, todos esos cuestionamientos que hoy se nos están planteando no solamente como investigadores, sino incluso también como pares revisores, ¿no? Muchos de los colegas que están también siguiéndonos seguramente han colaborado en la revisión como pares y de pronto se harán estos cuestionamientos de decir, bueno, ¿cuánto es un nivel de tolerancia, de aceptación, de participación de inteligencia artificial en un trabajo? ¿Cómo se tiene que documentar? Si tiene que haber vamos a decirles, desde la aplicación en la solicitud a publicar un disclaimer donde diga, sí, participó la inteligencia artificial, aquí es cómo participó y documento incluso en mis anexos cómo se trabajó con ella. Todas esas consideraciones, cómo deberían de estar trabajadas desde el diseño de la investigación hasta su publicación a la luz de José Luis Vázquez. Sí, gracias. La primera parte, en, con las líneas de investigación, los temas que nosotros tenemos bien identificado, que son los con los que vamos a trabajar, es revisar los índices y las bases de datos en las que queremos publicar. Si nosotros queremos publicar en Scopus, vamos a hacer una revisión muy detallada de las revistas que están en Scopus sobre comunicación. ¿Cuáles son los temas? Revisar, cuando nosotros identificamos la revista, el tipo de artículo que están publicando esas revistas. Saber que el tema sobre inteligencia artificial en comunicación lo abarcan estas tres revistas. Bueno, cuando nosotros escribamos también es algo recomendable, esto ya es para la parte de la escritura, que citemos documentos de la revista en la que nosotros queramos publicar. ¿No? Es algo a veces ilógico que queremos publicar en una revista y no hay un solo documento de esa revista. Entonces, yo creo que esa es una de los puntos estratégicos que tenemos que hacer, identificar las revistas de los temas que nosotros tenemos interés, darle seguimiento y referir, citar documentos que aparecen en esas revistas. Creo que ese es uno de los puntos muy relevantes en la parte de la publicación. En cuanto a en la parte ética, yo creo, y lo que le mencionaba, no es que no utilicemos la inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer de manera ética, lo que hacemos con cualquier documento. Si nosotros utilizamos un libro, si utilizamos una revista, hacemos la citación. En este caso, mencionar, bueno, pues utilizamos esta inteligencia artificial, el prompt que se utilizó fue lo que se tomó del prompt fue tal, se parafraseó, se utilizó, etcétera. Y yo creo que al igual que las citas textuales en los documentos, tenemos que hacerlo con la inteligencia artificial, que en las citas textuales es copiar y pegar, y tenemos 20 páginas de citas textuales. Creo que ahí no hay mucha participación y mucha aportación por parte del investigador. Inclusive el mismo APA nos recomienda que utilicemos solo para conceptos muy específicos las citas textuales, que utilicemos más el parafraseo porque ahí es realmente donde está la contribución del investigador. En el caso de la inteligencia artificial, creo que tendríamos que hacer esto mismo, estar parafraseando, estar utilizando la información que nos está proporcionando, pero agregando nuestro aporte, ¿no? Y de manera textual de la inteligencia artificial, pues lo mínimo, ¿no? Yo recomendaría que solo aquello que sea precisamente indispensable lo manejemos así. Excelente, José Luis. Alex, Pues nada, antes que nada felicitarte, querido José Luis, por esta presentación. Bueno, los que ya tenemos el gusto de conocerte, ¿no? Ya te habíamos escuchado
por primera vez hace un par de años, ¿no? Y desde esa primera vez, pues, nos dabas luz, ¿no? Sobre este camino que es paralelo, ¿no? A la investigación y que, pues, para bien o para mal, en muchos casos, pues la gente que nos dedicamos a la investigación, nos quedamos solamente en el lado de la producción, ¿no? De la producción científica, de la escritura, y de repente dejamos de lado esta otra parte que es sumamente importante, ¿no? Igual de importante o quizás hasta más importante, ¿no? Porque como tú empezabas tu presentación, ¿no? Con la pregunta, ¿qué es más importante, escribir o publicar? Pues con el paso del tiempo, el investigador se va dando cuenta que es más importante aprender a publicar, porque la generación del conocimiento con la práctica la vas desarrollando ese hábito y produces y produces y produces, y luego llegado el momento te enfrentas a esa gran disyuntiva, ¿no? Que tú planteaste a lo largo de tu presentación. Bueno, ok, ya tengo un paper, dos papers, ¿sí me explico? Ya tengo un capítulo de libro, ya tengo el trabajo de investigación científica. Y ahora viene la gran pregunta, ¿no? ¿En dónde los voy a postular? Porque ni siquiera es colocar, ¿no? Es dónde voy a intentar postularlos para ver si tienen cabida, ¿no? Y entonces, sumamente interesante esto que nos planteabas, ¿no? Que al final del día no se trata solamente de la investigación, sino se trata de cómo traducir esa investigación en un artículo científico, ¿no? Con todas las características necesarias que se utilizan hoy para la evaluación, porque a veces estamos acostumbrados a publicar de una forma con un estilo ya, ¿no? Muy peculiar y que nos ha funcionado, pero de repente te encuentras con el reto de las grandes revistas, ¿no? Que te dicen, bueno, sí, está muy bien, pero aquí está el formato, ¿no? Si quieres publicar conmigo, aquí está el formato y tiene que ser, y está tal cual te lo acabo de manejar, ¿no? Entonces, yo celebro mucho esta presentación porque no solamente nos hablaste de la importancia de escribir, de investigar, sino también nos hablaste de otra alfabetización, ¿no? De tantas que necesitamos los investigadores, que es, pues, alfabetizarnos en el mundo de las revistas científicas para publicar, ¿no? Porque eso es un gran reto, ¿no? También usar herramientas de búsqueda, porque luego como bien lo decía Jorge y lo planteabas también tú, estamos acostumbrados a las invitaciones, a las publicaciones, al call for paper, estamos acostumbrados a las publicaciones de los congresos, etcétera, etcétera. Y si no es por eso, de repente no te enteras, ¿no? Y cuando te das cuenta que hay buscadores no especializados de revistas que te dicen incluso qué tan cercano puede ser tu publicación a los resultados que te arroja, pues me parece fantástico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, más que una pregunta que nos comentaras, ¿no? Al final del día, ¿qué es lo más difícil en el proceso de hacer la investigación y transformarlo en un artículo que cumpla con todas las características que nos dijiste, ¿no? Y que, pues, finalmente quede completo estructuralmente, ¿no? Y metodológicamente para por lo menos que sea considerado para la primera revisión, José Luis. Sí, gracias, Alex. Sí, en la parte de la estructura de los documentos, creo que la mayoría de las revistas están trabajando un mismo formato, inclusive se ha estandarizado la forma en que se presenta el documento, la información. Lo que es muy relevante y muy importante es el hecho de la forma en que se presenta. Muchas veces por querer hacerlo muy rimbombante o muy sencillo, dejamos mucha de la información en el camino. Entonces, lo importante aquí es que realmente la información que nosotros estemos presentando sea la más pertinente, que las metodologías que nosotros estemos utilizando sean estrictamente lo que se está haciendo en el documento, que no haya un paso, que no haya un punto que no se considere. A veces las metodologías las dejamos en un párrafo, dos párrafos, y hasta ahí. Y no, la metodología debe ser más extensa, explicando cada uno de los pasos que nosotros estamos dando, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar para adecuar nuestro trabajo a la revista que nosotros queramos. Y obviamente también tenemos que pensar que los temas de interés que tenemos sean de interés a nivel internacional.
porque muchas veces también ese es el problema que tenemos, que hacemos investigaciones muy locales que pueden no ser de interés para las revistas, por eso, porque no hay un impacto muy generalizado. Entonces, tratar de hacerlo un poco más amplio el campo de investigación. Entonces, creo que con esos elementos podríamos tener, así como decía Jorge, una metodología, una estrategia en la parte de la publicación. También lo que les decía, si nosotros ya tenemos identificadas las revistas con las que queremos publicar, hay herramientas de alerta donde nos van a estar mandando avisos cada vez que se publica un nuevo artículo. Entonces, con esto vamos a estar al día sobre los temas que nosotros tenemos interés, ¿no? Porque a veces también ese es uno de los problemas que tenemos como investigadores, que empezamos a escribir de una y de otro tema, y al ratito como que ya nos estamos haciendo todólogos y no precisamente investigadores, ¿no? Entonces, debemos de buscar, generar documentos, pero sobre nuestras líneas de investigación. Realmente especializarnos en lo que nos interesa y hemos decidido trabajar. O sea, que adiós al chapulineo en las líneas de Exactamente, investigación, gracias, ¿no? Luis. O nos concretamos en una línea o no vamos a salir de ahí. Pero bueno, empiezan a llegar preguntas, mi querido José Luis. Aquí está en esta sala, está Francisco Salinas, doctorando nuestro, y le voy a pedir a Paco que si quiere abrir su micrófono y su cámara para que de manera directa te haga el cuestionamiento. Paco, por aquí ya puedes abrir tu micrófono, ya puedes abrir tu cámara para que puedas hacer la pregunta. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Una pregunta, doctor. Felicidades por la presentación. Yo creo que son tips muy interesantes y muy importantes. Mi pregunta se refiere a qué tan viable es que una editorial acepte un artículo de revisión sistemática. Uno de mis asesores me pidió un artículo de revisión sistemática y bueno, en algún foro al que fui nos comentó igual algún doctor experto que pues no, la verdad no, las editoriales no se interesaban mucho por ese tipo de artículos. Entonces, quería saber su opinión, doctor. Gracias. Sí, volvemos a lo mismo, depende de la editorial. Si es una editorial más regional, en revistas como de Cielo, de Redalí, sí hay revistas que aceptan este tipo de documentos. Inclusive algunas de Scopus y Web of Science también, pero obviamente el nivel que piden pues es mucho más estricto, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahí nuevamente es ver cuál es el tema que nosotros investigamos, cuáles son las revistas que publican sobre ese tema y ver si presentan revisiones sistemáticas. Entonces, eso es lo que nos va a abrir la puerta. Podemos buscar primero el tema, cuáles son las revistas que manejan el tema y si esas revistas reciben este tipo de documentos, este tipo de artículos. Y con eso es muy factible que se pueda dar. Si nosotros vemos las revistas como que tienen una línea, ¿no? En el tipo de artículos, los temas, etcétera, entonces con eso podemos nosotros encontrar en cuál podemos publicar. Muchas gracias, doctor. Sí. Gracias, Paco. Gracias, José Luis. Gracias, Alex, Jorge. no sé si tengas por allá en redes sociales otros comentarios que estén llegando. Un comentario de que Jaime Ambriz, me parece que también es egresado, ¿no? Del doctorado, del DEIC, y pues manda saludos al doctor José Luis Vázquez y le externa que ha sido una excelente presentación y nos pregunta en dónde estará disponible esta presentación, si en YouTube o en algún otro medio. Pues de entrada, ahí sí yo me permito contestarle, José Luis, sobre todo por el dónde van a encontrarla tanto en las redes sociodigitales hasta que Facebook lo permita, van a encontrar copia todavía de estos videos, ¿no? Porque como saben ustedes, a partir de julio de este año ya prácticamente nos van a bajar todos los videos de todos los lives que tenemos, pero en el canal de el
Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación, así como en el canal del SICA en YouTube, nos van a poder encontrar. Jaime, para que lo tengas, por aquí vamos a estar compartiendo en unos momentos más la liga de nuestro canal para que lo puedan encontrar. De hecho, nos buscan en YouTube como tal, como Human and Not Human Communication Lab, Facultad de Comunicación, y ahí van a encontrar copia de resguardo de este video. Y también pues les avisamos que próximamente estaremos estrenando nueva plataforma donde van a poder encontrar muchos de los contenidos que estamos generando dentro de nuestro laboratorio, así es que seguramente por ahí le estaremos socializando para que puedan encontrar pues los más de 500 videos que ya tenemos, que se dice fácil, pero 500 webinars que hemos colgado a lo largo de todos estos años, pues sí es bastante producción. Entonces, ahorita les compartimos la liga, para que la tengan por ahí, mi queridísimo Alex, en los dos canales y lo puedas compartir por ahí también. Creo que sí, muchas gracias. Y de momento es lo que hay en redes, querido Jorge. Y bueno, pues un poco para ir cerrando, Alex, José Luis, a mí me gustaría ver si podemos profundizar un poco más sobre las altermetrics, ¿no? Decías, José Luis, también hay un tema de resistencia en los campos de investigación, ¿no? De pronto hay quienes han dicho, oye, hemos generado un monstruo con las revistas científicas donde pues se pagan millones de dólares para hacer investigación, millones de dólares para que te publiquen, millones de dólares para que te lean tus propios alumnos, ¿no? Después de que tú publicaste y no lo pueden tener en acceso abierto. Y al final se fue creando un monstruito, ¿no? De las publicaciones científicas, donde hoy, pues muchos investigadores, incluso de las grandes universidades que dieron origen a estas editoriales científicas, de pronto dicen, oye, y todo esto que creamos, ¿dónde quedó, no? ¿Dónde quedó el acceso abierto al conocimiento? ¿Dónde quedó la divulgación del mismo? Ya no, ya realmente no se está haciendo ciencia con el objetivo de hacer ciencia, sino hacer y alimentar una industria cultural, ¿no? Donde además los dictaminadores no se les paga nada, a los escritores no se les paga nada y el único que se enriquece es la editorial. Entonces han generado movimientos alternos a esto que está ocurriendo en el campo de la ciencia y han dicho, bueno, pues si vamos a pelear por tener revistas y espacios no indexados dentro de este gran ecosistema, ¿no? De lo científico legal, ¿por qué no generamos nuestros propios espacios de acceso abierto y nuestras métricas para medir el trabajo de la ciencia? ¿Esto qué tan válido es? ¿Cómo se está manejando en el campo científico, en sistemas como el mismo CONACYT? ¿Cómo lo ven esta batalla, José Luis, a la luz de lo que tú has estado investigando? Sí, la primera parte ya se dio el primer paso, que fue cambiar de las suscripciones al acceso abierto, ¿no? Sabíamos que las bibliotecas, las universidades y cualquier institución tenía que pagar millones de dólares, ni siquiera ya en pesos, sino en dólares, para la suscripción a las revistas. Y solo podían tener acceso, pues, un número muy limitado de personas. Con el acceso abierto, y en Alemania contra él se dio esta situación de que le dijeron, no vamos a pagar suscripciones y toda la producción se tiene que abrir. Y precisamente por lo que comentabas, la investigación en términos generales es subsidiada por el gobierno, por fondos de la sociedad. Entonces decían, bueno, ¿cómo es que la sociedad, los investigadores, estamos trabajando para generar conocimiento y después nuestros alumnos y nosotros mismos tenemos que volver a pagar para revisar y consultar nuestro propio conocimiento? Entonces ahí fue la primera revolución o la primera rebelión que se hizo contra las editoriales. Entonces dijeron, bueno, está bien, vamos a hacerlo de acceso abierto, pero necesitamos seguir ganando, ¿no? Entonces, tiene una razón de ser, por lo que comentábamos hace un rato, la revisión por pares que nos garantiza, entre comillas, que los documentos pues tengan una calidad, una estructura, que tengan un reconocimiento las publicaciones, pues de alguna manera eso es lo que estamos pagando todavía con el acceso abierto, ¿no? Yo creo que tendríamos que volver a los orígenes de lo que tú comentabas,
que lo generaron las propias universidades y las propias instituciones para formar comités donde hagan este trabajo, pero sin un costo, ¿no? Que realmente se abra el acceso a toda la población y que todo lo que se está invirtiendo por parte de los gobiernos, que son de los impuestos del pueblo, pues se tenga acceso, ¿no? Ya dejar de lado la parte comercial que las editoriales pues han tomado como propio y que lo defienden pues obviamente por su beneficio, ¿no? Creo que tendría que ser por ahí. Y la otra, la que se está generando es las métricas alternativas, donde también ya la publicación y la mención de los documentos está siendo cada vez más fuerte, ¿no? Como es los blogs, las redes sociales y demás, que ahí también debemos todavía, o falta todavía, cómo regularlo, cómo medirlo y cómo pedir a quienes publican en un blog, por ejemplo, pues que hagan la referencia y la cita correspondiente, ¿no? Para que tengan el impacto en los investigadores. Es algo que se está generando, te digo, el primer paso creo que ya se dio con el acceso abierto y se está trabajando para el segundo, ¿no? Y esperemos que pronto pues realmente todo el conocimiento sea abierto para todo el mundo. Sí, y más en un país como el nuestro, donde se ha estado peleando en los últimos años, ¿no? Que la ciencia realmente sea ciencia abierta, sea pública, que realmente beneficie a toda la población, más cuando está siendo pagada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los investigadores del Sistema Nacional, con el dinero público, pues qué mejor que la población entera se pueda beneficiar. Y el otro tema tiene que ver con la alta divulgación, José Luis. La alta divulgación creo que a lo mejor merece un espacio aparte, porque tú nos has dado ahorita las reglas de cómo publicar en las revistas científicas, pero quizá a lo mejor te quiero comprometer públicamente para ver si nos puedes explicar cómo se hace alta divulgación, ¿no? El llegar a buscar realmente revistas que no tienen este carácter tan rígido como las revistas indexadas, ¿no? En términos, pero que también tienen altos niveles de cuidado para publicar algo que le llegue al común de la gente. Claro. Sí, con mucho gusto trabajamos para presentárselos. Y sí, cada uno de los puntos que vimos podría ser un webinar separado, ¿no? Las depredadoras, el acceso abierto, etcétera. Ahorita puede dar un panorama muy general, pero con gusto vemos esta parte de la divulgación de alto nivel y lo platicamos con gusto. Perfecto. Pues creo que por aquí entonces estaríamos prácticamente cerrando nuestra participación el día de hoy. José Luis, te agradecemos de verdad muchísimo el que hayas estado con nosotros y le voy a pedir a mi queridísimo Alex que nos proyecte no la lista del súper, como siempre, no, sino Siempre que algo que pasa tenemos algo, para ti de parte de la Facultad de Comunicación. esperemos que salga la primera. Ahí está. Excelente a Yo. la primera. Pues hoy queremos agradecer al doctor José Luis Vázquez Luna su valiosa participación en este webinar, Navegando el Camino de la Publicación Académica, herramientas fundamentales y prácticas recomendadas. Muchísimas gracias, querido José Luis, por tu siempre valiosa colaboración con nuestro espacio, con nuestro centro de investigación y lo que haces con nuestra facultad y sobre todo para todos nuestros colegas que nos siguen, que no necesariamente son de la Universidad de Anáhuac, pero que están interesados en estas temáticas. Gracias, José Luis, y muchas felicidades. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues, Tengan Alex, buen ¿qué día. tendremos próxima semana? Pues nada, antes de continuar de cerrar, pues igual agradecer a José Luis que se haya tomado el tiempo de aceptar esta invitación, que nos haya compartido un poco de lo mucho que sabe de estos temas. Y pues la próxima semana este espacio se convierte en un espacio, pues precisamente de divulgación del conocimiento científico, ¿no? Y tenemos la presentación de un libro que lleva por título Márgenes de la Comunicación, Constitución Ética de la Intersubjetividad, que tendrá a bien presentar el doctor Rogelio del Prado Flores, que es el autor, y la invitada para comentar será la doctora Rebeca Arevalo Martínez, ¿no? Nuestra directora de investigación de la Universidad de Anáhuac, México. Entonces, los esperamos y ya haremos la difusión correspondiente y las invitaciones correspondientes, querido Jorge.
Excelente, pues ahí estaremos próxima semana con el doctor Rogelio del Prado, la doctora Rebeca Arévalo, presentando este texto de gran interés para la comunidad de la comunicación y la investigación en temas también de ética de la comunicación. Creo que es un gran texto que habrá que revisar por ahí. Y bueno, pues nosotros no hacemos más que cerrar esta semana con esta colaboración del doctor José Luis Vázquez Luna, agradecerles nuevamente a todos los que nos siguieron en las redes sociodigitales, en este espacio en Zoom. Gracias, Alex, como siempre. Nos vemos próxima semana. Gracias a todos, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.